11. Es una esponjosa luna que todo lo llena, sin huecos, se repite en todas las dimensiones y de pronto, en ella, se intenta inscribir una estrella. El mar calmo y cremoso se lo impide. Nada nuevo puede incorporársele, y si lo hace es después de cientos de intentos ejecutados por una fuerte personalidad. Las lunas se oponen, cubren la estrella tratando de volver la luna hasta que, en un descuido, la forma se infiltra quisquillosa y furtiva, apenas notada, y a todas las lunas cambia. Ninguna lo nota tras la lucha. Es necesario el tiempo para que la mezcla sedimente. Solo así pasa desapercibida. A partir de ese momento, todos hablan de la nueva estrella, y si no hablan, la aceptan, y si no la aceptan, en sus sueños aparece. Se multiplica y reproduce porque la ley de la cremosa nata así lo estipula. Acontece de la misma forma con cualquier pensamiento novedoso. Es primero rechazado porque no calza, amenaza el orden establecido, pero si se insiste, poco a poco se infiltra hallando la raíz de la conciencia hasta que entonces a todos pertenece. Nadie se da cuenta, únicamente el promotor se asombra del hechizo porque lo que antes se rechazaba ahora se abraza y acepta como propio. Así se avanza y se procede, así la historia es escrita. Parece azar o accidente de una mente original y nueva, pero aún detrás de ella algo otorga y guía y atrae hacia sí el movimiento, pausado, oscilante, temeroso pero cierto y seguro. Augusto se imaginaba así la mente colectiva. No era capaz de visualizar los modos tridimensionales de su actividad, pero tenía vasta experiencia en sus efectos. Más de una ocasión, su mente había activado una idea revolucionaria que solo producía rechazo entre sus colegas. Sabía que era cuestión de tiempo hasta que la idea era adoptada por todos en una forma misteriosa. Cuando esto sucedía, sus colegas se atribuían a sí mismos el descubrimiento olvidando su origen. La primera vez que esto aconteció, Augusto se escandalizó y enfurecido reclamó su paternidad. Ahora ya no le importaba que se le reconociese como innovador, en tanto que lo dejaran de atacar y le permitieran seguir investigando. Por ello, la idea de extraer energía de la latiz la mantuvo en un secreto solo comunicado a Pedro. Esperaba que las condiciones fueran favorables para hacerla pública y la crisis del petróleo le presentó la oportunidad. En un congreso internacional soltó la hipótesis, pero en las caras de sus colegas notó el rechazo y el juicio adverso. Decidió proseguir solo porque ni aún a Pedro se le ocurría nada. Cada vez que se veían, Augusto le interrogaba por sus sueños, y Pedro levantaba los hombros y negaba con un movimiento de cabeza. 12. La carta le llegó 3 meses después. La mantuvo en un bolsillo de su pantalón, y cada vez que podía la releía. Ahora, sentado haciendo antesala en la oficina del rector, la leyó de nuevo. Había oído hablar de Niccolò Barbius Jonio III, pero jamás pensó que alguien así pudiese escribirle, y menos en los términos en los que lo hacía. En forma directa y sin preámbulos, Niccolò le ofrecía la dirección del proyecto para buscar formas alternativas de energía y le pedía renunciar a todas sus obligaciones con la universidad para incorporarse a su corporación. Augusto guardó la carta con una mezcla de satisfacción y enfado. Había solicitado la cita con el rector para pedirle fondos para la investigación y esperaba una respuesta favorable. El periodo de sedimentación no había sido muy largo y la respuesta de la mente colectiva era esa carta, pensó Augusto mientras esperaba. Lo hicieron pasar a un amplio recinto adornado con un gran escudo universitario. Un enorme ventanal permitía ver todo el campus. El rector se levantó de su asiento para saludarlo y ambos se miraron a los ojos. En ese momento, Augusto supo que no tendría éxito. Le planteó el proyecto, sus posibilidades y costos, y la alternativa que se le planteaba para realizarlo en el extranjero.
El rector se interesó por instantes, pero era más que obvio que rechazaría la posibilidad de implementarlo en la universidad. Augusto adivinó que su fama controvertida lo había precedido y escuchó la negativa amable pero firme del rector. 13. Una limusina enorme lo esperaba en las puertas del aeropuerto internacional. Esta lo condujo a una vasta mansión en las afueras de Londres. Le hicieron cenar en uno de los recintos de la construcción y después lo acompañaron a sus habitaciones privadas, indicándole que Niccolò lo vería en la mañana en el desayuno. En la mañana, la conversación la inició Niccolò con una afirmación contundente. Según él, la crisis por la que habían pasado y que supuestamente ya no amenazaba al planeta era la primera de una serie que culminaría con la destrucción de todos los pozos petroleros del Oriente Medio y por consiguiente con el mayor desastre para la tecnología basada en el petróleo. Era absolutamente necesario encontrar una alternativa energética viable y además rápidamente. Confiaba en Augusto para tener listo un prototipo en un lapso menor de un año. Augusto lo oyó ensimismado, asombrado por la certeza y poder con el que hablaba. Pero al escuchar la última afirmación no pudo contener una estruendosa carcajada. Su anfitrión lo vio saliéndole destellos de sus ojos. «¿Es que no se siente capaz de hacerlo?», le dijo con ironía. «Necesito», le contestó Augusto aclarándose la garganta, «montar un laboratorio, contratar todo un arsenal de especialistas, fondos ilimitados y un ambiente sin presiones de tiempo. ¿Está usted capacitado para ofrecerlo?». Ahora Niccolò se rió, dándose cuenta que quien estaba frente a él no podía ser tratado como un simple subordinado. «De acuerdo, pero necesito un prototipo lo más pronto posible». A Augusto no le gustó la respuesta de Niccolò. Había en ella un tono autoritario que le era imposible soportar. Miró a los ojos de su anfitrión y vio reflejados en ellos codicia y falta de humildad. Después de un largo silencio, le contestó: «Acepto trabajar con usted solamente si respeta mi libertad, se abstiene de darme órdenes y sin dejar mi puesto en la universidad». 14. Sidem Hassan reflexionaba en el interior de su búnker. Habían pasado 6 meses desde la firma del tratado. Sus espías le aseguraban que ya no existían tropas norteamericanas en Arabia Saudita y que la comisión de vigilancia que la ONU había apostado en la región era ridículamente ineficiente. Sidem solo recordaba una ocasión en la que se había sentido totalmente satisfecho, y fue cuando supo que él era el hombre más poderoso de su país. Nadie se atrevía a contradecirlo y toda palabra suya era considerada absoluta. Pero el gusto no le había durado mucho. Siempre había alguien que se le oponía de una u otra forma. Él no deseaba llegar a extremos, pero el hecho de que no se comprendiera que lo único que deseaba era el bien común resultaba intolerable. Por ello, los disidentes debían desaparecer, esfumarse de la tierra y aún nulificarse en el otro mundo. Esa era la única forma sensata de proceder. En ese momento, recordó lo que había hecho con los 3 generales traidores. Durante su ejecución, les habían tomado un video que Sidem guardaba celosamente en un anaquel y que gustaba ver en momentos de reflexión como este. Se levantó de su sillón, prendió el aparato reproductor y esperó a que aparecieran las primeras escenas mientras se jalaba su bigote. Había ordenado que los caparan sin anestesia, pero cuidando que no se desangraran. A los 3 días, las heridas habían empezado a infectarse y en medio de terribles dolores los habían colgado utilizando delgadas cuerdas de acero como sogas. La ejecución había sido pública como enseñanza de lo que le sucedería a cualquiera que osara contradecirlo y traicionarlo. Sentía dentro de sí una fuerza extraña que a medida que pasaba el tiempo se fortalecía.
Suponía que provenía del amor que su pueblo tenía por él y por haber permanecido durante tantos meses en la conciencia de todos los habitantes del planeta. No importaba que los occidentales no entendieran su grandeza. Bastaba con el hecho de que sus mentes se hubiesen unificado en su persona. Por supuesto que tal poder no era azaroso, se lo merecía y además poseía la fuerza suficiente como para manejarlo. Por ello, había ordenado a los mejores especialistas en genética de su país que intentaran clonarlo. Cientos de mujeres se habían ofrecido para ser fecundadas con sus células para crear otros tantos nuevos seres como él. Aquello tampoco era producto del azar. Su pueblo se merecía un impulso de superación, y qué mejor que su esencia se mantuviera viva por las generaciones venideras. Una vez a la semana se reunía con los científicos y estos le informaban de los avances en la clonación. Cuando era necesario, se dejaba extraer sangre o cortar un pedazo de piel para los experimentos. Aquello comprobaba su amor hacia el pueblo a prueba de cualquier sacrificio de su parte. La última vez le habían informado que una de las mujeres había empezado a mostrar claros signos de embarazo y Sidem la había premiado con regalos y una visita personal para felicitarla por el acontecimiento. Pero ahora necesitaba pensar en una nueva estrategia. Su grandeza debía ser reconocida en todo el planeta y la mejor forma de lograrlo era adquiriendo más poder. Apretó un pequeño interruptor y su guardia personal penetró al aposento. Sidem le dio órdenes para permitir el paso de los generales de su estado mayor que lo esperaban afuera. 15. Augusto decidió permanecer aislado una semana en la montaña antes de incorporarse a la corporación de Nicolo. Si Blanca tenía razón, y casi siempre la tenía, el secreto de lo que deseaba estaba esperándolo allí, en medio del bosque y en un nivel purísimo de la latiz. El primer día lo dedicó a elaborar sus últimas experiencias y a prepararse para sobrevivir en el aislamiento. En la noche soñó con un aparato extraño. Era una especie de silla con pedales, los que accionaban una rueda central. Al girarla, elevaba el aparato junto con su ocupante. Mientras más rápido se pedaleara, más alto subía. Al despertarse, sospechó por un instante que quizás la empresa fuera fácil y la solución para extraer energía directamente de la latiz sencilla. Pensó que la dificultad posiblemente estribaba en pensar que era difícil. Abandonó la consideración después de la meditación matutina y su mente se quedó en blanco sin saber cómo proceder ni en cuál dirección ir. Decidió entonces dedicarse al invernadero. Penetró en la estructura translúcida y se desnudó completamente sintiendo el calor tropical y la humedad provocada por la hermeticidad de las paredes y el techo recubierto de plástico. Trasplantó varios tomates extrayendo las pequeñas plantas del almacigo y las regó con cuidado después de introducirlas a la tierra. En la tarde se desencadenó una tormenta eléctrica y Augusto se guareció en la cabaña observando, a través de una ventana, los rayos y sus coloraciones azul-violeta viajando por el espacio. Se necesitaba crear una diferencia de potencial eléctrico de miles de millones de voltios para activar una chispa de la longitud de un rayo. Esa chispa unía dos porciones separadas en el espacio a través de una cadena gigantesca de electrones alineados. Durante la noche soñó con un laboratorio en el cual dos grandes esferas de metal eran cargadas hasta lograr vencer la resistencia del aire. Resplandores eléctricos de todas dimensiones llenaron su sueño. De pronto, y a través de una pequeña puerta penetró un enano, llevando en sus manos un hilo plateado que utilizaba para interconectar las esferas. Dentro del sueño, el enano explicaba que el hilo era un superconductor y que pese a su diminuto diámetro no se calentaría por el paso de la corriente. Augusto se despertó sudoroso. Algo en el sueño lo había seducido y activado como si contuviese la semilla de la solución que buscaba.
Se levantó y antes de desayunar decidió caminar por el bosque. Mientras lo hacía, recordó a Petra y se dio cuenta que no le había hablado desde el día en el que le pidió ayuda para buscar la solución. Caminó al pueblo vecino y a través del teléfono público se comunicó con ella. Petra le dijo que no poseía la respuesta, pero que esta implicaba el uso de superconductores y esferas metálicas. Augusto le agradeció asombrado y regresó a la cabaña. 16. La sinagoga principal de Brooklyn estaba totalmente llena. La mayoría de sus ocupantes vestían de negro y se cubrían con mantos ceremoniales blancos y rayados. Usaban grandes barbas y filacterías que parecían flotar a los lados de sus cabellos cortados casi al ras. Todos esperaban al rabino, guía y santo de la comunidad. Tenía casi 100 años, pero se mantenía activo y totalmente lúcido. Había reunido a los principales dirigentes de las comunidades hasídicas del mundo para comunicarles un mensaje urgente. En la atmósfera casi se podía palpar la tensión e impaciencia para oír al gran tzadik. Ese año, 5750, según la tradición judía, era el momento más apropiado para la aparición del Mesías. Aunque la crisis del Golfo se había calmado, su nacimiento y desarrollo los había convencido que el momento se aproximaba. Todo estaba predicho en las escrituras hasta con el mínimo detalle para quien pudiera comprender, y todos entendían que el mensaje del rabino tendría que estar asociado con la inminente aparición del Salvador. Acompañado de su séquito, el anciano penetró a la sinagoga mientras se hacía el silencio y todos se ponían de pie. Verlo cara a cara era un privilegio que nadie olvidaría, y estar allí a punto de escuchar una revelación activó el espíritu colectivo como si una chispa eléctrica gigantesca hubiera encendido todos los corazones. El rabino subió al púlpito y pidió que la congregación se sentara. 17. George fue despertado a las 5 de la mañana por el secretario de la Defensa. Un satélite espía del Pentágono había detectado un movimiento sospechoso de tropas en la frontera de Arabia Saudita, y 2 agentes de seguridad apostados en el área afirmaban que los misiles iraquíes habían sido alertados para cambiar de posición. Al momento de oír la noticia, el presidente de los Estados Unidos súbitamente recordó una imagen de su sueño. En ella, el número 666 aparecía al final de una declaración. Trató de apartar la imagen de su mente, pero esta activó otro recuerdo. El número de la declaración del Consejo de Seguridad de la ONU ordenando el bloqueo en contra de Irak era precisamente el 666. Por un instante, George retrocedió en el tiempo y se vio de niño asistiendo a un sermón del párroco de su ciudad natal. Este hablaba del mismo número, pero George no recordaba en relación a qué lo hacía. Interrumpió al general tomándolo por sorpresa por lo inesperado de la pregunta. ¿Qué significa el número 666? Por Dios, George, ¿cómo puedes preguntar eso? ¿Qué significa?, insistió el presidente. Por un instante se hizo un silencio, mientras el secretario trataba de resolver el acertijo. Creo que aparece en el libro del Apocalipsis. 18. Una cosa era haber ordenado una alerta general y una preparación para apuntar los misiles hacia todos los pozos petroleros del Medio Oriente, y otra cumplir la amenaza. Entre la orden y su realización existía un universo de posibilidades que Sidem no era capaz de abarcar a pesar de su astucia. Aunque lo deseaba con ardor, no todo dependía de él. Sabía que el Pentágono se había ya dado cuenta de sus intenciones y que el presidente americano tendría que haber sido informado. Seguramente recibiría algún aviso y dependiendo de su tono sabría qué hacer. Lo que los norteamericanos no sabían era que en cada pozo y desde hacía 3 meses se encontraban oficiales suyos disfrazados como técnicos,
y destacamentos infiltrados entre los trabajadores. Bastaba una orden suya para destruirlo todo, y el occidente no podía ya abrigar dudas acerca de lo que haría si era necesario. Sidem se preparó para esperar noticias en la forma más placentera posible. Llamó a Fátula, su amante favorita, cerró las puertas del búnker y le pidió que danzara frente a él. 19. El rabino comenzó a hablar y contó una historia acerca de una inundación de un pueblo. El carpintero del lugar oía la caída de la lluvia atestiguando cómo el agua subía de nivel. Siendo un hombre piadoso y con una fe a toda prueba, le dijo a Dios que si acaso su vida peligraba, solo aceptaría ser salvado por él y por nadie más. El agua comenzó a penetrar a su casa y tuvo que subirse a la azotea. Seguía lloviendo y a pesar de encontrarse a varios metros sobre el nivel de la calle, sus piernas desaparecieron cubiertas por la corriente. En ese momento, apareció una lancha con un destacamento de salvamento. «¡Carpintero!», le gritaron, «súbase a la lancha antes de que sea demasiado tarde». Él contestó que no podía aceptar la oferta. Solo en Dios confiaba y solo Él lo salvaría. Cuando el agua le llegó al pecho, apareció otra lancha, pero se tuvo que alejar ante su negativa de subirse en ella. Cuando la corriente le llegó al cuello, apareció un helicóptero de salvamento que le lanzó una escalera, pero les dijo que no podía aceptar ninguna ayuda que no fuera la de Dios. Después de ahogarse y frente al trono celestial, le reclamó al Creador del universo: «¿Por qué no me salvaste si tanto confiaba en ti?». Y Dios le respondió: «Te envié 3 veces mi ayuda y tú me rechazaste». La congregación, como un solo hombre, suspiró emocionada por las palabras del tzadik. Su mensaje, lleno de inteligencia, los había conmovido, pero uno de los asistentes pidió una aclaración de su significado. El rabino sonrió y contestó en voz alta: «El universo es creado a cada instante y todas nuestras concepciones acerca de Dios son como una brizna de hierba agitada por el viento. El Mesías vive y está a punto de manifestarse, pero aparecerá y será identificado solamente por aquellos que no tengan ideas preconcebidas acerca de él». Aquello era una declaración revolucionaria y casi herética. Las escrituras eran muy claras acerca de las características y modos de aparición del Mesías, pero el rabino era quien era y sus palabras no podían ser puestas en duda. 20. Augusto sabía que todos los puntos de la latiz se hallaban interconectados y que lo que sucedía en una porción del universo afectaba a la totalidad del mismo. Por ello, no le asombró la correspondencia entre las noticias de la BBC y las sensaciones de tensión inexplicable que empezó a sentir a partir de la 3ª noche de su retiro en la montaña. Su radio de onda corta le era absolutamente indispensable en ese sentido, porque le permitía entender algunas causas de sus cambios emocionales como provocadas por acontecimientos lejanos. Las noticias decían que después de 6 meses de calma, Sidem Hassam había lanzado una proclamación advirtiendo que destruiría todos los pozos petroleros del Medio Oriente si Israel no se retiraba inmediatamente de los territorios ocupados para permitir el establecimiento de un Estado palestino soberano e independiente. Los territorios a los que se refería incluían todas las tierras conquistadas durante la Guerra de Independencia del Estado judío. Pero la advertencia no era solamente para Occidente. El dictador afirmaba haber sido electo para guiar a todos los pueblos musulmanes y por ello exigía una declaración inmediata de la Liga Árabe reconociéndole como su líder supremo. Augusto se asombró de la visión de Niccolò. Cuando le oyó decir que aquello sucedería, pensó que era una exageración, pero los hechos demostraban que tenía razón.
Las noticias también afirmaban que el premier soviético y el presidente de los Estados Unidos se reunirían al día siguiente y asistirían en persona al pleno del Consejo de Seguridad de la ONU para tomar decisiones ante las amenazas de SIDEM.